Buenas noches, los saludamos, mi compañero Raúl Muy Sánchez buenas Carreño, noches. su servidor Félix Fuentes. Y aquí no se acaban los problemas, todos los días surgen más y más y más, Raúl. Ahora tenemos uno que inventaron, no los hombres blancos, sino nuestros queridos políticos que les sobra cuerda para sacar y sacar y sacar novedades. Tenemos la de los candidatos independientes. Ya son 84, ¿verdad, Raúl? 84 los que se inscribieron. Y cada uno tiene que reunir, ¿cuántas? 866 firmas, cada uno. Sí. Fíjate que de este total, que nunca se imaginaron que en la personalidad independiente, bueno, pues 866,000 votos para continuar el proceso. Pero de 86, solo 40 cumplieron los requisitos. Los requisitos hasta ahorita nadie sabe cuáles son bien a bien, pero 38, van a tener un plazo para regularizarse y quedar como los primeros 40. A 8 sí les dijeron ni cómo ayudarlos y bye, adiós. Pero este es el panorama. Al rato vamos a tener un partido independiente, de un gobierno independiente. Y el Instituto Nacional Electoral, que es bueno para gastar fabulosas cantidades de dinero de nuestros impuestos, no se ha dignado en decir cuáles son los requisitos o qué criterios aplica para hacer a un lado 40 y 48. aprobar a otros 40 y tantos. No sabemos quién decide eso y cómo lo deciden. Y un periódico de mis buenos recuerdos, porque ahí me pasé 20 años en el Universal, sacó una encuesta en la que señala que doña Margarita Zavala, la que ya renunció a Acción Nacional, va en primer lugar de las encuestas de los 84 aspirantes independientes. Y claro, como sucede en nuestro país, lo dijo un medio y toda la flota está con lo mismo ya, que Margarita es la candidata independiente. Me da pena que esto suceda, pero pues, habría que ver qué antecedentes tiene doña Margarita para aspirar a la presidencia de la República, porque el haber sido diputada local y diputada federal plurinominal, no sé si eso sea suficiente para gobernar a este país, Raúl. Sobre todo también porque habremos de ver cómo se desarrolla esta modalidad independiente, pero también hay que olvidar que cada elección, desde que están estas en la ley, hay un gran partido que gana, que es el abstencionismo. Tú imagínate que sean 80 independientes, más los candidatos de un Frente Ciudadano, más el candidato del PRI, que está dispuesto, según lo ha dicho su presidente, a aliarse con otro. Pues, ¿cuántos candidatos vamos a tener? Además, yo no me explico, ¿por qué tantos se esmeran en ser presidentes de la República? No va a alcanzar el presupuesto. No, pero además, ¿qué calidad tienen política, moral, etcétera, para inscribirse y querer gobernar a este país? Esto se me hace... Yo he llegado a pensar, Félix, que es hasta curricular. Juan N., ¿verdad? Como se usa cuando no se sabe la identidad de alguien, abogado, empleado en tal, funcionario en tal, y candidato a la presidencia, va a decir quienes vean su currículum, ah, caray, este debe ser una promesa. Muy bien, pues entonces en espera de que el Instituto Federal Electoral nos diga quiénes van a ser realmente los contendientes independientes, nos vamos al tema que teníamos preparados para hoy y que es el del famosísimo Tratado de Libre Comercio, que ya no los tiene, de hecho, boicoteado el presidente de los Estados Unidos, cada día más rípido y más punzante contra México. Ahora resulta, Raúl, que a este señor se le ocurre que el Tratado de Libre Comercio solamente debe durar 5 años o renovarlo también cada 5 años. Ya le contestó México, y qué bueno que ya México ahora sí está dando respuestas firmes,
en el sentido de que eso no es posible. Porque en un tratado se debe de tener certidumbre de en qué se mete uno. Y ponemos un ejemplo. Las empresas transnacionales que venden mercancías en México llegaron a instalarse hace más de 20 años. Y ahí siguen vendiendo todos los productos caros. Y nadie les está diciendo que ya se vayan, porque el señor Trump quiere que el TLC solamente dure 5 años. Sí, junto con México, que le dijo que eso no es posible, Canadá también se lo dijo. Y esto es importante, Raúl. Ahora que vino el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, convino con el presidente Peña Nieto de que si Estados Unidos se sale del tratado, que se salga. Y México continuará sus relaciones comerciales de acuerdo con las reglas internacionales del comercio con Canadá. Y total que ya se vaya al diablo Trump a ver cómo les responde a los agricultores, que son los que mayor número de ellos suministran alimentos agropecuarios a nuestro país. Sobre todo, además, el grupo de empresarios de Estados Unidos que le están diciendo al presidente Trump, no se meta en esto. Los empresarios que tienen trato con México comercial están siendo muy, muy cautelosos, pero muy firmes en decirle que no toque las cosas tan delicadas como esa. Hoy terminó la cuarta ronda de 7 que van. Que fue la más ríspida, que además la fueron a hacer allá en las orillas de Washington. Dicen los corresponsales que en un hotel así como de mala muerte, donde participaron 600 negociadores de los 3 países. Yo no me puedo imaginar qué tanto pueden llegar a decir 600 ¿O qué negociadores. importante tiene de realidad el Tratado de Libre Comercio? Pues sí, y entonces, si el señor Trump dice que se acabe el tratado en 5 años, ya tuvo una respuesta firme, finalmente, de veras, y que bueno, me dio un gusto escucharla, del secretario de Relaciones Exteriores, el señor Videgaray, quien dijo que levantarse de la mesa de negociaciones no significa que se acabe un país o que se acabe México. Que aquí ya lo habíamos dicho. Sí. Si el TLC se acaba, nosotros no nos vamos a acabar. México es muy grande y puede continuar. Desde luego, y sobre todo, y esto no es un lugar común, es conocer el pasado, es saber por qué se vive el presente y planear el futuro. México fue autosuficiente en alimentos hasta hace 23, 30 años. Hace un momento recordábamos, Félix y yo, los secretarios de Agricultura. Claro. Francisco Merino Rábago, Félix, ¿qué fue lo que llegó a hacer en su administración? Impuso récord de producción de gramíneas. 11 millones de toneladas en su último año de secretario de Agricultura, en aquel tiempo, durante el gobierno de López Portillo. Teníamos en el Valle del Yaqui el granero de México. ¿Por qué no podemos reanudar la producción alimenticia de México? Es una pregunta que yo dejo en el aire y ojalá que pronto tengamos buenos líderes y buenos funcionarios en México para impulsar a la agricultura, a toda la producción agropecuaria que tanta falta le está haciendo a México. Porque les recordamos, el 55% de lo que nos comemos viene de fuera, carambas. Ya nos debiera de dar vergüenza eso. Pero volviendo a la visita de Justin Trudeau, tiene que ver esto con que dijo, México y Canadá tienen un amplio futuro y recordó que su abuelo, el señor Trudeau, con México y el papá de Justin Trudeau, tenía una gran relación con México. Canadá es el único país que contrata con ese orden miles de trabajadores del campo por una temporalidad donde tienen asegurado seguro de vida, seguro de gastos médicos, sueldo, transporte, alimentos y hospedaje. Celebramos la visita que hizo a México el señor Trudeau, a quien, por cierto, ya se lo acababan a besos las senadoras de todos los partidos ahí en el Senado de la República, ahora que fueron. Es una gente carismática que entiende bien la situación y que dijo y propuso en buena fe que se aumenten los salarios a la clase trabajadora.
pero lo dijo en buen plan, no como una imposición del estilo de Trump, porque el aumento de los salarios no se hace por decreto, como lo ha dicho el gobierno mexicano. Tienen que aumentarse de acuerdo con el crecimiento económico, de acuerdo con la producción nacional, tanto en la industria como en la situación agropecuaria. En eso se basa el aumento de los salarios. No puedo decir, como lo dice, por ejemplo, el presidente de Venezuela, voy a aumentar 80% los salarios. Y luego, no, bueno, el resultado es una inflación brutal y al rato el resquebrajamiento como país. Es un fracaso total lo que está haciendo este hombre. Bueno, y también ya dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que si se acabara el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos nos impusiera los aranceles que pretende de 3.5%, no por eso nos vamos a estar muriendo de hambre. 3.5% es nada con lo que podemos hacer todos los mexicanos si nos dedicamos a producir y a impulsar todo eso que podemos hacer en beneficio de nacional. De todos. Porque, bueno, el señor presidente de la República tiene razón. Somos un país que está actuando de buena fe. Bueno, pero una cosa es la buena fe y otra cosa son las insolencias de este señor Trump, que lo mismo le dice de leperadas al presidente de Corea, que a los jugadores de fútbol americano, que a los jugadores de básquetbol y a quien se les pega la gana. Y a los puertorriqueños, hombre, que después del huracán les dijo, su red eléctrica ya era un desastre, así es de que ni se quejen. O sea, es un hombre que realmente lo tienen tipificado a Donald Trump como un psicópata. Pues así nos tienen nuestros políticos con sus candidatos independientes y el señor Trump, péguenos y péguenos y péguenos con su Tratado de Libre Comercio. A ver cuánto aguantamos. Ya la quinta ronda de negociaciones de 7 que se va hasta el 2018 quizá, y la más ríspida fue esta cuarta. De esto le seguiremos hablando en la próxima. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches y nos vemos aquí entre reporteros. Gracias.